Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al quinto seminario de este ciclo sobre recursos naturales y desarrollo sostenible que coorganizamos entre el CENIT, el CIECTI y Fundar. El seminario de hoy se titula La bioeconomía como plataforma para el desarrollo sostenible en Argentina. Antes de meternos en el tema de hoy, me gustaría decir unas breves palabras sobre el ciclo para dar marco y contar un poco de cómo lo pensamos. A principio de año nos empezamos a juntar entre investigadores de los tres centros y empezamos a pensar agendas y sobre todo visiones comunes en torno a los recursos naturales y su rol en el desarrollo económico. Y en base a eso, lo primero que hicimos fue tratar de encontrar un par de ejes que articulen cómo definir los temas, los expositores, las preguntas. Y ahí surgieron dos líneas importantes. Una es un acuerdo de una visión común respecto a el potencial de los recursos naturales como una plataforma desde la cual el país puede generar capacidades productivas y tecnológicas y de esta manera aportar a la diversificación de la estructura productiva y la generación de empleo. Y en segundo lugar, algo que acordamos es que esta agenda no puede ser pensada desligada de la agenda ambiental y que era necesario pensar las mesas y cada una de las preguntas que pensábamos para cada mesa con la agenda ambiental y la agenda productiva en la misma mesa, interactuando y no con lo ambiental en un segundo plano como algo que se debe resolver una vez que se obtiene el crecimiento económico, el aumento en la productividad. Entonces estas dos ideas más o menos fueron el marco que tratamos de mantener a lo largo de todos los seminarios y que también guía el seminario de hoy. El otro punto importante a la hora de las definiciones y la curaduría es tratar de incluir una diversidad de voces, tanto de disciplinas como de pertenencias a ámbitos ya sea productivo, académico, de la política pública, de la gestión, de la sociedad civil. Entonces en todas las mesas tratamos de que haya esa diversidad o por lo menos a lo largo de las exposiciones. En los encuentros anteriores, para los que no pudieron atenderlo, les contamos brevemente, hablamos sobre agricultura, minería y energía. Y en el seminario de hoy nos vamos a meter en el debate sobre la bioeconomía y nos preguntamos precisamente cuáles son los desafíos para que la bioeconomía funcione como una plataforma para el desarrollo sostenible en Argentina. La bioeconomía se caracteriza por el aprovechamiento de los recursos y principios de origen biológico para producir energía, alimentos y nuevos productos y servicios. En este momento se está consolidando a nivel global como una nueva plataforma tecnoproductiva de triple impacto, tanto social, económica y ambiental, y nosotros lo que vemos es que provee oportunidades para la reconversión de modelos de negocios en varios sectores de la estructura productiva. Pero para que se logre ese potencial, creemos que es necesario adquirir, además de nuevas tecnologías, nuevas reformas regulatorias, políticas públicas y también cambios organizacionales a nivel de las empresas y del tejido productivo en general. Para encarar estos temas, hoy contamos con expositores y expositoras de mucha trayectoria, a las cuales les agradecemos su participación. Cada uno de los paneles está además moderado por representantes de los centros organizadores. En el primer panel se van a debatir aspectos más conceptuales y de política pública, y en el segundo panel se pensó más con experiencias concretas en diferentes sectores e iniciativas particulares. La idea es que cada presentación se limite a 15 minutos, así después hay tiempo para preguntas. Planeamos 30 minutos de preguntas y respuestas, así que los y las invitamos a todos y a todas a dejar preguntas en el chat. Sin más, entonces damos pie al inicio del seminario y le doy la palabra al colega investigador del CIECTI, Leonardo Sanasi, que va a moderar el primer panel. Bueno,
¿Qué tal? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Juan, y buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Leonardo Sanasi, yo soy economista del CIECTI y voy a estar ejerciendo de moderador en este panel, que es el primer panel de la jornada de los dos que tenemos previstos. De manera un tanto descriptiva, el panel lo denominamos Visiones sobre la bioeconomía, aspectos conceptuales, narrativas y políticas públicas, y lo pensamos como un espacio de reflexión en el cual, en primer lugar, se planteen cuestiones más de carácter introductoria sobre esta plataforma o también llamado paradigma, ¿no? Que es la bioeconomía, sobre todo para aquellas personas que no estén quizás tan familiarizadas con el tema. Luego avanzaremos sobre cuestiones conceptuales vinculadas con las oportunidades y los desafíos que presenta la bioeconomía en materia de desarrollo para los países y para los territorios, en particular para Argentina, y dentro de esto el rol de las políticas públicas y de qué políticas públicas. Por las características del ciclo y de las instituciones que estamos organizándolo, nos pareció también muy pertinente desarrollar el rol que tienen todo esto los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en particular, y la producción de conocimiento científico, tecnológico en general. Y finalmente, bueno, está claro de que hablamos de desarrollo, pero ¿de qué tipo de desarrollo hablamos? Con lo cual vamos a abrir también el espacio a la reflexión en torno a las narrativas sobre el tema de desarrollo y las visiones de futuro deseable que le subyacen a cada una de ellas. Con esto termino mi brevísima introducción y contarles que a estos efectos contamos con panelistas destacados de primer nivel, a una pequeña introducción de cada uno de ellos. Nos acompañan Adrián Rodríguez, que es economista e investigador principal de la CEPAL en bioeconomía, Dalia Lewy, que es ingeniera agrónoma y directora nacional de bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriela Bortz, que es socióloga y especialista en políticas y sociología de la CTI orientadas al desarrollo local inclusivo y sustentable, y Miguel Engel, que es doctor en economía política, especialista en bioeconomía del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Bueno, antes de finalizar mi primera intervención, solo reforzar lo que ya comentó Juan, contamos 15 minutos por presentación, con lo cual agradecemos los esfuerzos de tanto de Adrián, Dalia, Gabriel y Miguel para ajustarse a ese tiempo, y reitero también el agradecimiento a ellos por participar de este encuentro, por la dinámica, por el ida y vuelta previo, etcétera. Y bueno, hablando de ida y vuelta, otro de los propósitos de la jornada es justamente el intercambio con quienes nos están siguiendo vía streaming, con lo cual a quienes nos están siguiendo los invitamos a que dejen sus preguntas en la caja de chat, que vamos a tener una segunda instancia una vez terminadas las 4 presentaciones, aproximadamente 30 minutos para poder dialogar con los expositores. Bien, dicho esto, me queda simplemente presentar al primer expositor que nos va a acompañar, que es Adrián Rodríguez. Adrián es PhD en Economía Agrícola, Economía Ambiental y Magíster en Economía Agrícola por la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola y Biodiversidad dentro de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Ha sido especialista en desarrollo rural en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, y asesor del Ministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica en temas de desarrollo sostenible y economía ambiental. En la Universidad de Costa Rica alcanzó la categoría de catedrático, fue subdirector y profesor en la Escuela de Economía y trabajó como asistente de investigación e investigador en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. En su condición de especialista principal de la CEPAL en bioeconomía, asesoró la elaboración de la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica, es miembro del Consejo Asesor Internacional sobre Bioeconomía Global y del Grupo de Trabajo Internacional sobre Bioeconomía Sostenible de la FAO. El doctor Rodríguez entonces nos va a presentar estos aspectos introductorios que yo les comentaba y conceptuales también de la bioeconomía y nos ofrecerá una perspectiva global y regional. Así que adelante, Adrián. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube del CIECTI. Agradecerle a los organizadores, al CIECTI, al CENIT Fundar por la invitación para participar en el evento. Muchas gracias de parte de la CEPAL y en el mío propio también. La presentación, ok, está estructurada en 3
pequeñas secciones. La primera dedicada a hacer un repaso rápido del concepto. Luego, algunas consideraciones de por qué la bioeconomía se ha venido posicionando como un nuevo modelo, como la base para un nuevo modelo de desarrollo, como un elemento central, y algunas consideraciones sobre el rol de la bioeconomía para una recuperación de la pospandemia del COVID, que sea transformadora, inclusiva, como lo destacaba o lo va a destacar posiblemente Gabriela en su presentación, y también sostenible. Entonces, sin más, pasemos al tema conceptual, y ahí nos vamos a remontar al mediados de los años 70 y a un economista que posiblemente no es muy conocido entre los mismos economistas, sobre todo más en el mainstream que podemos llamar de la bioeconomía. Este economista es Nicolás Georgescu-Roygin. Hizo aportes muy importantes a la economía, y en particular en dos ámbitos. Uno es el rol o las limitaciones que imponen las leyes de la termodinámica, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, las restricciones en términos del tema de la entropía para la sostenibilidad de los sistemas económicos, y la posibilidad de lograr una circularidad completa en sistemas cerrados. Y el segundo tema por el que se le reconoce es la propuesta de este concepto de bioeconomía. Es un concepto que él había venido trabajando y que queda más formalizado en este paper del 1977 y en un libro que había publicado un poco antes. Y básicamente lo que dice es que este concepto del bioeconomics, como lo destaca él, lo propone con el objetivo de destacar el origen biológico de los procesos económicos, y para poner de relieve los problemas que le plantea a la humanidad al depender de una cantidad limitada de recursos utilizables. Entonces, digamos, considerado en muchas instancias como el padre del concepto de la bioeconomía. Y ahí nos vamos a algo que él también planteó en este documento, en este paper del 77, que es el programa bioeconómico mínimo. No voy a entrar en el detalle, pero son 8 principios en los que se destacan temas de cooperación internacional, de consumo sostenible o tal vez más estrictamente de frugalidad, sobre todo en términos de lo que él llama deshacernos de la moda, del deseo morboso de los artilugios extravagantes, darle importancia al ocio como algo relevante también, y en términos de producción sostenible, la producción de bienes duraderos que sean aún más duraderos, y esto es algo muy, muy relevante en esta época en la cual los productos pues están hechos casi que para bueno, el extremo son los plásticos de un solo uso, pero entonces, lo otro es que este enfoque de este programa bioeconómico, si ustedes lo analizan, tiene bastante relación con lo que se planteó en el 92 como la Agenda 21 y más recientemente como la Agenda 2030. Ahí el concepto es recuperado para la política pública en la Unión Europea fundamentalmente, y hay allí algunos antecedentes que vale la pena destacar. Uno es cuando la propuesta de la biotecnología como un elemento central para la innovación y el crecimiento, y luego el tema de la economía basada en el conocimiento. Entonces, estos dos elementos se conjugan en un par de conferencias que se desarrollan en el 2005 y el 2007,
sobre el rol de las ciencias biológicas para una visión un poquito más amplia de la biotecnología y de lo que se empieza a denominar como una economía basada en el conocimiento. Esto nos permite tal vez identificar algunas definiciones. La lista no es exhaustiva, partiendo de Georgescu Roegen con el origen destacando el origen biológico de los procesos económicos. Luego, uno de esos documentos de la conferencia del 2015, en donde se destaca el tema como les decía, la transformación del conocimiento de las ciencias biológicas. Entonces, estamos hablando de una visión muy desde la tecnología que empieza paulatinamente a cambiar. Y podemos decir que la definición más universalmente aceptada o sobre la que existe más consenso en la actualidad y a la que hacía referencia Juan O'Farrell en su introducción, es derivada del Consejo Alemán para la Bioeconomía y de las Global Bioeconomy Summits, que la caracteriza como la producción, utilización, conservación, y esto es agregado más recientemente, y la regeneración, porque esto es un elemento muy importante, de recursos biológicos, y ahí se incluyen los conocimientos, la ciencia, la tecnología, la innovación relacionados con esos recursos biológicos, tema del que nos va a hablar Miguel más adelante. Todo esto para proporcionar información, procesos, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Y en ese contexto, a mí siempre me gusta destacar como los elementos centrales. 1, recursos biológicos. 2, conocimientos, y es conocimiento no solo sobre la biomasa, digamos, o sobre la biodiversidad, sino también sobre procesos en un sentido más amplio y principios biológicos, y el uso de las tecnologías, y aquí predominantemente la biotecnología, tecnologías convergentes como la nano, las tecnologías en el ámbito de las tecnologías digitales, pero también, digamos, conocimiento que podríamos decir tradicional, que puede ser potenciado a partir de estos enfoques. Podemos identificar allí, simplificando, 4 grandes pilares: biomasa primaria, biomasa de desecho y biodiversidad, recursos biológicos, y el conocimiento, y como le decía, el rol de las tecnologías convergentes como articuladores de todo de estos recursos. Y para cerrar esta sección, destacar algo que también me parece que es muy relevante, porque sobre todo tiende a asociarse a la bioeconomía en algunos círculos como equivalente de biotecnología, o más específicamente de OGMs. Otros la asimilan a biocombustibles, a biodiversidad, a biomasa. Y la bioeconomía, como vamos a discutir en es el objetivo de este panel, es mucho más que eso. Es una ruta y es un enfoque, una ruta para la transición energética, para la diversificación productiva, para la agregación de valor, para el desarrollo territorial regional. Y es también un enfoque para integrar políticas nacionales y políticas que deriven de marcos de política más globales, como la Agenda 2030, las convenciones de cambio climático y biodiversidad. Es un enfoque para la innovación, y es un enfoque también para la especialización inteligente de los territorios, aprovechando sus recursos. Y ahí podemos plantear también el concepto de la bioeconomía. No hay una bioeconomía. La bioeconomía depende del tipo de recursos, de tu base de recursos biológicos y de la capacidad que tengas para utilizarlos. Entonces, de ahí podemos también empezar a hablar de las bioeconomías con sus especificidades regionales.
Como modelo de desarrollo, muy rápidamente ya hacía referencia al documento, digamos, a los procesos de donde deriva el concepto. Todos estas figuritas tienen links, así que cuando vean la presentación pueden entrar y ver el detalle de los documentos. Este primer documento en ruta hacia una bioeconomía basada en el conocimiento, conocido como el documento de Colonia, es considerado tal vez como el documento más relevante, digamos, para el posicionamiento del concepto. Y yo destacaría la culminación con los 3 Global Bioeconomy Summits que se han realizado desde el 2015, 2018 y 2020, en donde el concepto se ha ido posicionando en una visión ya no de Unión Europea, sino en una visión más global. Hay marcos de... Gracias. Hay más de marcos de política, algunos marcos de política relevantes que están destacados aquí. Aquí lo que me interesa destacar es que esto empieza efectivamente con procesos muy relacionados con países desarrollados y paulatinamente empiezan a aparecer países en desarrollo como el caso o países de fuera de Europa como Malasia, Sudáfrica, más recientemente en América Latina, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Y también que el concepto ha ido empezando a posicionarse en centros de pensamiento globales, tanques de pensamiento como el World Economic Forum, empresas consultoras globales como McKinsey, entidades como la OSD y también del sector empresarial como el World Business Council for Sustainable Development. Y también de esto, que el concepto ha ido evolucionando a algo que a mí me parece muy relevante, que es a destacar el tema de la circularidad dentro de la bioeconomía. Entonces, ahora recientemente se habla de la bioeconomía circular. Y eso me parece también relevante porque nos lleva a articularnos con otro paradigma que es el de la economía circular. La bioeconomía como circular es mucho más que solo economía circular. Ok, perfecto. Aquí pasó... Ok. Ya, disculpen. No, y esto es un marco de, digamos, una figura que trata de destacar cómo la bioeconomía nos permite integrar la agenda de sostenibilidad tal y como está planteada en la Agenda 2030 con la agenda más de la acción climática por la integración entre las diferentes condiciones ambientales. A la izquierda, la dimensión social, ambiental del desarrollo y a la derecha, la dimensión productiva ambiental, digamos, y eso como un marco para lograr convergencia entre las políticas de desarrollo productivo y las políticas ambientales. Y para ir cerrando, bueno, se reconoce que la bioeconomía permite proveer soluciones a grandes retos globales, como lo destacamos allí. Los 2 minutos que me quedan, breves comentarios sobre la bioeconomía y la recuperación post-pandemia. Recientemente concluyó la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. Se plantean 15 áreas de acción. En todas esas áreas de acción hay temas a los cuales la bioeconomía puede contribuir: seguridad alimentaria, alimentos nutritivos y seguros, eliminar la pérdida y el desperdicio de alimentos, protección de ecosistemas naturales, restauración de ecosistemas degradados, etcétera. Y eso desde el punto de vista, digamos, de lo que se ha destacado en el Summit de los sistemas alimentarios sostenibles, y luego un par de documentos recientes de la CEPAL en donde se plantea la bioeconomía junto con otros
sistemas sectoriales que se denominan, entre los cuales están la economía circular y las energías renovables, como puntos, digamos, como sectores o ámbitos en los que se puede basar una recuperación de la pandemia que sea transformadora con igualdad y sostenibilidad. La bioeconomía tiene potencial para articularse con todos estos otros sectores y eso me parece también que es un tema destacado. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden para preguntas para la sección al final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, por tan clara exposición y que nos va a ayudar, digamos, a la continuidad del panel y de la jornada. A continuación, invitamos a presentar a Dalia Lewy, que es ingeniera agrónoma con orientación fitotécnica de la UBA y doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esa misma casa de estudios. Actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es investigadora en INTA y desde 1992 y desarrolló toda su carrera profesional y científica en el área de biotecnología vegetal, investigando en girasol, maíz y algodón. Lideró el grupo de transformación genética vegetal en el Instituto de Genética del INTA, coordinó el proyecto de edición génica, transgénesis y mutagénesis como generadores de nueva variabilidad en especies de interés agropecuario, fue responsable del proyecto de investigación y lideró el grupo de transformación en algodón, que obtuvo los primeros eventos de algodón transgénico en Argentina. Dirigió y dirige tesis de grado y posgrado, posee publicaciones científicas, libros y capítulos de libros, conferencias y presentaciones a congresos en el ámbito nacional e internacional. También es representante del INTA en la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria desde 2009 y en el Comité de Evaluación de OGMs de SENASA. Dalia nos va a hablar sobre cuestiones vinculadas al biodesarrollo y a las políticas públicas en este ámbito. Así que adelante, por favor, Dalia. Muchas gracias, Leonardo, y agradezco a los organizadores de este evento, a CENIT, a CIECTI, a Fundar, por haberme invitado a participar y poder comentar en dónde nos encontramos en el orden de las políticas públicas dentro del Ministerio de Agricultura para la bioeconomía. Yo voy a comentar brevemente algunos conceptos sobre la bioeconomía para después adentrarme en el concepto de biodesarrollo. Esta nube de palabras que les muestro responde a esta pregunta, que es ¿qué conceptos asocian con bioeconomía? Y surgió de una de las mesas de innovación en bioeconomía que organizamos en nuestra dirección nacional. Fíjense que los conceptos no están para nada alejados de todo lo que acaba de mencionar en la presentación anterior y sin hacer una explicación previa, el concepto de bioeconomía se asocia al de la sustentabilidad, al biodesarrollo, obviamente también a la biotecnología, biomasa, desarrollo local, etc. Por lo tanto, podemos afirmar, y lo sabemos a partir de todo lo que conocemos del momento actual y de los conceptos de bioeconomía, que el mundo atraviesa un momento de transición desde una economía basada en recursos fósiles no renovables hacia una economía ambientalmente sostenible, que permitirá alimentar a una población mundial creciente, a la vez que mitigará los efectos del cambio climático, o por lo menos eso esperamos. Y los avances científicos que conocemos de los que se desarrollaron en los últimos tiempos, generaron verdaderas revoluciones en el conocimiento de los procesos biológicos y esta convergencia tecnológica que traen algunas disciplinas posibilita el desarrollo de muchos procesos y productos innovadores que se basan en el concepto de uso íntegro de los recursos biomásicos.
Para la Argentina en particular, el despliegue de esta estrategia, de una estrategia de desarrollo que aproveche las capacidades y los recursos disponibles y que promueva una mayor adopción de estos conceptos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, debe implicar necesariamente la posibilidad de insertarse de forma virtuosa en el comercio internacional, pero también de armonizar el desarrollo territorial a partir de la transformación local de los recursos biomásicos en productos de más alto valor y también la generación de empleo de calidad. Por eso que en términos de políticas públicas, los elementos centrales de la bioeconomía en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca incluyen a la bioeconomía como una visión estratégica de desarrollo sostenible y como una política de Estado que se viene implementando hace más de 6 años. Si bien esta Dirección Nacional de Bioeconomía fue creada en agosto del 2020, estas políticas venían gestándose previamente. ¿Y cuáles son los sectores del ámbito agropecuario que componen la bioeconomía nacional? Para el Ministerio de Agricultura, la bioeconomía argentina está aplicada en el ámbito agropecuario, incluye tanto bioproductos, que incluye bioinsumos y biomateriales, y bioprocesos como la bioenergía y la biotecnología. Es así como la Dirección Nacional de Bioeconomía está incluida dentro de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional y a su vez dentro de la dirección hay 2 coordinaciones, una coordinación de innovación y biotecnología y una coordinación de bioenergía. Dentro de los conceptos de políticas públicas para la bioeconomía, se incluyen las siguientes sentencias. El Ministerio debe promover la articulación y vinculación con los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación para que los conocimientos y los recursos contribuyan a la eficiencia y el mejoramiento de las cadenas productivas, la promoción de prácticas en equilibrio con el ambiente y la elaboración de productos agropecuarios y agroindustriales con altos estándares de calidad. Es así que las competencias de la Dirección Nacional de Bioeconomía incluyen no solamente la biotecnología y la bioenergía como coordinaciones, sino también las áreas de bioinsumos y biomateriales. Y la idea es generar una complementariedad, una convergencia y una producción sustentable mediante la interacción entre modelos agrícolas productivos que a su vez se interactúen dentro de una economía circular. Buscando establecer un enfoque de bioeconomía donde la ciencia y la regulación basada en la evaluación de riesgos sean la clave para la promoción y el desarrollo de los productos de la bioeconomía. Y ahí no estamos hablando solamente de biotecnología, sino también de las otras áreas. Y con el fin también de lograr los objetivos de desarrollo sostenible acordado por la mayoría de los países del mundo. Dentro de los bioproductos de origen agropecuario, tenemos que comentar que los productos biobasados surgen en un contexto en el cual se comienza a resignificar el valor de los productos de origen biológico. Es decir, en un momento caracterizado por el surgimiento y la consolidación de un nuevo paradigma tecnoeconómico, basado en las que llamamos ciencias de la vida, que ofrece posibilidades de gran impacto en lo relativo a desarrollo de nuevos productos y procesos en el ámbito de, por ejemplo, energético, de los materiales o biomateriales, como los llamamos, de la producción agroindustrial, de la salud humana, animal, vegetal, etc. Y aquí pusimos algunos de los ejemplos de bioinsumos y biomateriales que están desarrollándose hoy en día en Argentina. Y estos son solo algunos de los ejemplos.
Como les decía previamente, la conformación en el agosto del 2020 de esta dirección nacional es una definición política y de estrategia pública para el sector de la bioeconomía, el sector agropecuario. Pero previamente hay antecedentes sobre la bioeconomía. Por ejemplo, en 2016 se elaboró y publicó un documento denominado Estrategia Argentina de Bioeconomía. En 2017 se firmó un acuerdo interministerial, que es la Iniciativa de Bioeconomía Argentina, entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Producción. En 2017 se creó el Programa de Promoción de la Bioeconomía mediante una resolución. En 2018 se elaboró y publicó el documento Medición de la cadena de valor de la bioeconomía argentina. Se creó el programa ProBiomasa, que todavía está en vigencia. Se hicieron cursos de capacitación en bioenergía. Y se creó el programa Bioproducto Argentino con su respectivo sello Bioproducto, que actualmente se otorga por medio de la COBIOMAT o de la CABUA a bioinsumos y biomateriales. Ya en el 2020 se conforma la Dirección Nacional de Bioeconomía en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y comenzamos en las actividades dentro de la Dirección Nacional convocando a mesas de innovación en bioeconomía para brindar un espacio interactivo y de diálogo entre los actores de las distintas cadenas. Estas mesas las convocamos para cadenas específicas, para sectores específicos, ahora les voy a comentar algunas. Ya más cercanamente, hoy en día, en 2021, tenemos aprobado un programa de bioinsumos que es para promover el desarrollo, el uso y la adopción de los bioinsumos, que se llama ProBiar, fue recientemente publicada su resolución. También se crea la Comisión de Bioinsumos en el ámbito del subgrupo de trabajo 8 en el Mercosur. Dentro del ámbito de los biomateriales y del área de innovación se genera la iniciativa Biodiseño y últimamente, ya hablando ya de la semana pasada, se publica la iniciativa Biodesarrollo Argentino como ámbito de acompañamiento a los desarrolladores, que también les voy a comentar a continuación. En respecto a la vinculación internacional de nuestro país respecto a estos temas, en el Mercosur participamos activamente en la Comisión de Biotecnología Agropecuaria, del Grupo Ad Hoc en Bioenergía, de la Comisión de Bioinsumos recientemente creada. Respecto también al Consejo Agropecuario del Sur, participamos en el Grupo de Trabajo 5 sobre políticas públicas en biotecnología y del Grupo de Trabajo en bioenergía. Y hablando de próximos pasos o realizaciones, se firmará un convenio con la OIT para un proyecto de bioeconomía en el sector lácteo de la provincia de Santa Fe. Hay negociación para un proyecto de bioeconomía entre el Ministerio y el BIMEL de Alemania, la creación de grupos de trabajo de bioeconomía en el CAS y la creación de la Comisión de Bioplásticos en el subgrupo de trabajo 8 del Mercosur. Estos son los flyers de las invitaciones, de eventos que ya fueron, por ejemplo, esto fue el 11 de mayo, que fue la Mesa de Innovación en Bioeconomía, en donde se hablaron de las herramientas de financiamiento para el desarrollo local. Después este fue el de diálogo sobre agregado de valor en el sector lechero. La Mesa de Innovación en Bioeconomía sobre diálogos para el desarrollo del sector vitivinícola. Y esta es la de la iniciativa Biodiseño. El área de innovación genera actualmente la iniciativa Biodesarrollo Argentino. Y como dice acá, el objetivo principal es acompañar a los biodesarrolladores locales. Si bien la economía es un concepto mundialmente difundido y aplicado a la hora de hacer referencia al abordaje, en este concepto se inscriben las innovaciones. Por eso es que adoptamos también este término de biodesarrollo para generar un énfasis
en las posibilidades de crecimiento y desarrollo armónico que ofrece este paradigma. Consideramos que en términos biodesarrollo apunta a una estrategia tecnoproductiva para generar productos basados en recursos biológicos de mayor agregado a nivel local, a partir de las diferentes posibilidades que ofrece el conocimiento científico tecnológico, con un consecuente impacto positivo y dinamización de los sistemas sociales, económicos y ambientales regionales. Esta iniciativa de biodesarrollo argentino, y acá les dejo la invitación, aprovecho para invitarlos, pueden escanear el código QR para acceder al formulario para inscribirse. Es nuestro desafío actual de políticas públicas, que consiste en crear condiciones, incentivar, apoyar y acompañar el desarrollo local de las redes de valor asociadas a la presencia de diferentes fuentes de biomasa. En ese sentido, es clave trabajar para lograr sinergias al interior de las cadenas productivas, pero a su vez propiciar la dinámica de intercadenas a fin de que la agregación de valor redunde en innovación tecnológica y en producción con un sentido sustentable. Por lo tanto, quedan todos invitados a esta presentación de la iniciativa Biodesarrollo Argentino, que se va a presentar como un acompañamiento para desarrolladores locales, tanto para acompañar la innovación y el desarrollo en biotecnología, en biomateriales, bioinsumos y bioenergía. Quedan todos invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dalia. A continuación le vamos a dar pie a Gabriela Bortz, que es licenciada en Ciencia Política por la UBA, es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Es investigadora asistente del CONICET, radicada en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, profesora adjunta de Sociología de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Hurlingham y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Se especializa en políticas y sociología de la CTI orientadas al desarrollo local, inclusivo y sustentable. Actualmente Fulbright Visiting Fellow en el programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Harvard. Con Gabriela repensaremos a la bioeconomía desde el punto de vista del desarrollo inclusivo y marcaremos quizás algún tipo de contrapunto con las visiones predominantes. Adelante, Gabriela, por favor. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la organización, al equipo de CENIT, CIECTI y Fundar por la invitación. Esta es una presentación que hicimos con mi colega, es un proyecto, estamos trabajando con mi colega, la doctora Yelen Gázquez, así que las dos presentes en esta presentación. Es una presentación que forma parte de un proyecto que comenzamos hace relativamente poco tiempo, mayo-junio, así que en esta instancia, más que traer algunas respuestas demasiado concretas, la presentación busca abrir preguntas y en ese sentido la voy a orientar. Para no ser repetitiva, un poco también traer desde el lado de Argentina y recuperando las presentaciones de Adrián y de Dalia. En la Argentina la bioeconomía emerge como una narrativa explícita de política CTI en el año 2013, con algunas preparaciones previas, pero con un gran evento de lanzamiento en el 2013. Y a partir de ese año comenzó un proceso de generación de distintas políticas de tipo explícitas a nivel intersectorial, que originalmente partieron desde el sector CTI, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, incorporando el Ministerio de Agroindustria, luego Agricultura, y en algunas instancias también el Ministerio de Desarrollo Productivo. Es una narrativa que viene teniendo continuidad desde el año 2013 y que se presenta como una oportunidad para el desarrollo de Argentina, dadas la disponibilidad de ciertas ventajas competitivas, la disponibilidad de recursos naturales para biomasa que tenemos en el país y las capacidades científico-tecnológicas. Algunos estudios relativamente recientes fueron dando cuenta que la bioeconomía representaría un 16% del PBI de la economía argentina.
Como mencionó Adrián en la primera presentación, la bioeconomía se presenta hoy como una nueva aproximación a la producción, consumo, almacenamiento, descarte y reciclado de recursos biológicos, también a la regeneración de manera más novedosa. Muy asociada a poder dar cuenta de los objetivos de desarrollo sostenible, muy asociados a la Agenda 2030, para resolver aquellos problemas, estos problemas y desafíos que tenemos hoy a nivel global. Y se presenta como un medio, como una solución para alcanzar todo un conjunto variado de objetivos, desde generar seguridad alimentaria, el manejo sostenible de los recursos naturales, la reducción del uso de recursos energéticos no renovables, mitigación al cambio climático, desarrollo de economías regionales, como mencionaba Daria recién, entre otras, que en el discurso argentino en general se ha enmarcado dentro de la idea de sustentabilidad económica, ambiental y social. Algunas preguntas iniciales de las cuales partimos con Ayelén para el armado de esta investigación fue cómo se construye la bioeconomía como una visión de futuro deseable en Argentina, cómo fue influenciando cursos de acción en políticas de ciencia, tecnología e innovación, y de qué manera la bioeconomía permite contribuir a pensar algunas alternativas de desarrollo que puedan ser socialmente más justas y ambientalmente sostenibles. En términos metodológicos, en realidad esta investigación comenzó mucho antes de que la investigación en sí comenzara. Nosotros comenzamos haciendo observación participante en los distintos eventos. Venimos asistiendo a los eventos de bioeconomía desde el año 2013. Participamos también de distintos cursos que se fueron haciendo de promoción, capacitación, divulgación y educación en bioeconomía en Argentina, además de análisis de tipo documental y 23 entrevistas en profundidad que hoy dan cuenta como de 650 páginas de transcripciones que están en proceso de trabajo, procesamiento y codificación. Nuestro trabajo se enmarca dentro del campo general de lo que se llaman estudios en ciencia, tecnología y sociedad, en la articulación entre políticas de ciencia, tecnología e innovación y la sociología de la ciencia y la tecnología. Como mencionó Adrián en la primera presentación, de la bioeconomía ha habido múltiples definiciones en los últimos años y las distintas definiciones han ido dando cuenta de distintos puntos que marcan pequeñas y sutiles diferencias entre sí. En algún punto, esto es uno de los motivos que nos impulsó y nos motivó de hecho, a emprender este proyecto, porque en los distintos eventos en los cuales íbamos participando, escuchamos distintas presentaciones sobre bioeconomía e incluso entre los propios disertantes, en algún punto nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo, pero no estábamos hablando de lo mismo. Y las distintas personas que se presentaban no estaban necesariamente hablando exactamente del mismo objeto. Entonces, por eso empezamos a tratar de mapear y rastrear qué es lo que se entiende por bioeconomía a nivel internacional y en Argentina. Distintas definiciones como quizás más canónicas o más aceptadas en distintas instancias fueron marcando puntos diferentes, desde un conjunto agregado de operaciones económicas o producción o un conjunto sectorial hasta una estrategia de desarrollo y algunos marcando el para qué, ¿no? Desde un objetivo de crecimiento y bienestar, otros un objetivo relacionado con el desarrollo sostenible y otros haciendo un encuadre quizás como más sectorial, ¿no? Específico. En las distintas entrevistas que fuimos haciendo, esto no pretendo que se lea bien, pero sí para poder mostrar un poco esta pluralidad de voces, creo que hemos tenido más definiciones de bioeconomía que cantidad de entrevistados. Y en esto fuimos viendo distintas aproximaciones a qué es. Algunos lo han definido como un modelo de desarrollo, otros han dicho que era un modelo de desarrollo pragmático, una opción de desarrollo. Otra persona nos dijo, es un área. No, no es un área. No se ha definido del todo qué es un programa, es una estrategia, es una plataforma de desarrollo, es un pájaro, es un avión, es Superman. Como hay distintas visiones al respecto de qué es lo que estamos hablando, cuál es la ontología, el qué es esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, también fuimos viendo otras cosas. Mientras que algunos incorporaban el elemento de desarrollo sostenible como un elemento inherente a lo que es bioeconomía, otras definiciones, incluso de peso a nivel nacional, han dado cuenta que la sustentabilidad no era necesariamente un elemento inherente de la bioeconomía, sino que era algo que debía ser quizás agregado. Esto dice, después le podés poner lo que es sostenible, ¿no? Como puede ser algo que es agregado, pero no necesariamente está inherente a la definición.
Algunas personas también lo han enmarcado, lo han quizás equiparado a biotecnología, digamos, diciendo que está dentro del laboratorio. Otros han mencionado al respecto de que es una economía basada en la biología, quizás separándola un poco más de los elementos relacionados con la biomasa. Entonces, dentro de esta pluralidad, empezamos a navegar. También a partir de esto nosotros empezamos a mapear quiénes son los que participan de la configuración de la bioeconomía en Argentina y empezamos a armar un mapa de actores. Todavía es un proceso digamos, es un work in progress, digamos, pero partiendo el impulso desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de procesos de cooperación internacional con la Unión Europea, esto como lo mencionó Adrián, con el apoyo de organizaciones de alto peso, digamos, a nivel regional, como UNEJO, CEPAL, el ICA, luego más tarde el BID, incorporando distintas organizaciones a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, el CONICET, el INTA, e involucrando también en distintas instancias a los gobiernos provinciales, eso ya quizás hacia el 2014, 2015, haciendo distintas mesas a nivel regional. Y lo que pudimos ver es que desde el inicio, también mapeando los programas de los eventos desde el 2013, lo que vimos es desde un inicio una gran adopción desde el primer evento de todo el sector agrícola al concepto. Entonces, en esto que vimos, lo que pudimos ver es que, a diferencia de otros países que han ido dando como encuadres a la bioeconomía al respecto de otros sectores, quizás desde el sector marino, quizás desde el sector biofarmacéutico incluso o demás, lo que se pudo ver en Argentina es que hay una creciente asociación de la bioeconomía hacia el sector agrícola, particularmente los biocombustibles, digamos, aunque hay mucho más, como se mencionaron en las dos presentaciones anteriores, pero hay un framing prioritario orientado hacia ese lugar. En una entrevista surgió esta diferencia entre la bioeconomía real y la bioeconomía como concepto, estas son palabras de un entrevistado. La bioeconomía real aludiendo a la bioeconomía de las commodities versus la economía conceptual, que quizás es la economía que queremos, la bioeconomía sostenible y demás. Ahora, si no hay consenso en los alcances de los límites, los alcances del concepto, ¿qué es lo que medimos, este 16% del PBI que mostré en una de las primeras diapositivas? ¿Cómo es la que la medimos y qué es lo que medimos? Si no estamos del todo quizás de acuerdo en cuáles los alcances y las limitaciones de lo que es lo que entendemos como bioeconomía en el país. Y en esto también está la pregunta de si estamos hablando de un mismo contenido en un nuevo envase o realmente estamos hablando de algo nuevo y una nueva plataforma de desarrollo. ¿Qué acciones se han ido tomando hasta el momento? Bueno, Dalia hizo una presentación de una gran cantidad de iniciativas. Así de manera sucinta, se han hecho distintos eventos y cursos de formación que han permitido una formación de redes a nivel nacional y la instalación pública del concepto. Ha habido diversas mesas sectoriales y mesas de innovación, tal como presentó Dalia, distintas instancias de financiamiento a partir de cooperación internacional, aunque no hemos visto instrumentos específicos a nivel nacional de bioeconomía. Quizás a diferencia de otras tecnologías que se han promovido de manera estratégica, como han sido las células madre en su momento, la nanotecnología, pero sí quizás una aparición transversal, aunque tal vez sin el uso específico del término, en distintos instrumentos de la cartera que tiene la Agencia Nacional de Promoción Científica y otras agencias. Está el convenio interministerial, del cual nos han mencionado también que no ha habido demasiados avances en esta instancia, distintos tipos de acciones regulatorias y demás. En términos de investigación y desarrollo, lo que se pudo ver desde el sector CTI es que lo que venimos viendo son como islas de producción de conocimientos y tecnologías que han quedado como medio desconectadas todavía, falta una cuestión más integral, y cierto remarque, digamos, de líneas de I+D preexistentes dentro de la noción de bioeconomía, pero que requeriría una cuestión quizás más integral. Lo que venimos viendo también es que en términos de discusión, la discusión viene siendo restringida a 3 áreas disciplinares predominantes. No sé si soy la primera persona de ciencias sociales que habla en un evento de este tipo, pero digamos, esto es lo que venimos viendo de manera recurrente. Restringida a la economía, las ciencias agronómicas y las biociencias. En general, lo que venimos viendo es cierta identificación de los problemas como problemas técnicos, quizás sectorizados, digamos, por límites sectoriales,
Y los casos de éxito en general se están haciendo de manera internalista, o sea, el análisis como del caso en sí mismo, pero un poco disociados de los estudios de las dinámicas territoriales en los cuales esos casos de éxito se insertan. Y lo que venimos viendo también es que esta dimensión de lo social hasta ahora ha sido un tanto desestimada. Quizás en los distintos discursos y palabras y en los eventos lo que hemos venido viendo es que lo social, esta dimensión que atraviesa desde la semilla hasta digamos, cualquier iniciativa de desarrollo local, digamos, todas las tecnologías son sociales y las ciencias también, la venimos viendo reducida a recursos humanos o a la creación o transformación de puertos de trabajo. Pero nosotros nos preguntamos dónde están las personas que trabajan, que viven, que se desarrollan, cuyas capacidades se crean, cuyas vidas se ven afectadas de distintas maneras por procesos de transformación territorial, que en algún punto es lo que estamos apuntando, generar instancias de desarrollo local en los territorios, situadas, trabajando con las distintas personas en el territorio. Y en esto lo que vemos es múltiples actores excluidos en el debate, no solo científicos sociales, sino también actores territoriales, poder generar mesas realmente y espacios participativos a nivel territorial. En esto también vemos quizás muchas iniciativas que se han venido haciendo desde Nación, quizás faltan empujes, quizás más bottom-up para poder trabajar esto, y cierta desestimación, esto lo vimos mucho en los eventos, de las problemáticas y las necesidades territoriales, ¿sí? Como colocando mucho el foco en las tecnologías. Y en esto nos permitimos también pasar de este concepto de la sustentabilidad social, que en algún punto también queda como construido como una caja negra, ¿sí? Nosotros deducimos de que esto sería como una idea de inclusión, pero queda como una caja negra y que podría incluso pensarse como una instancia de mitigación de conflicto para poder empezar a pensar en desarrollo inclusivo, ¿sí? Y dejar de entender esta sustentabilidad social o la inclusión como un efecto derrame que aparece asociado a la creación de trabajo a través de agregado de valor local, pero que en las distintas actividades que hemos ido viendo no termina de quedar claro cómo esto efectivamente sucedería, cómo podemos organizar planes diseñados, digamos, y orientados, misión orientados hacia esto, y además cómo podemos medir estas instancias y cómo las podemos evaluar. De la misma manera, lo mismo nos estaba sucediendo con el concepto de sustentabilidad, que aparece inherente a la bioeconomía conceptual, no nos queda del todo claro de la real, pero que aparece hoy asociada a la mitigación del cambio climático y el cumplimiento de los ODS, pero que no termina de quedar claro qué es lo que es para nosotros en Argentina o a nivel latinoamericano y cómo lo vamos a transformar en una parte central de una plataforma de desarrollo inclusivo. Y ya con esto para terminar, antes de que se me acabe el tiempo, claro que puse un cronómetro acá porque para poder autocensurarme, lo que estuvimos viendo en esta primera instancia, estos primeros meses de este trabajo, es que el concepto de bioeconomía está hoy por hoy en discusión, tanto en sus alcances, en sus sectores, en su ontología, o sea, en qué es esto, y en los participantes, aquellos que están incluidos y aquellos que pueden llegar a participar, y aquellos que siguen estando excluidos, que lo que está en debate en última instancia es un modelo de desarrollo socioproductivo y la construcción a largo plazo de un proyecto como nación y a nivel latinoamericano como región. Y en esto una discusión que nos debemos como país es pensar cuáles son nuestros objetivos como nación, cuáles son nuestros objetivos en este largo plazo y qué es lo que le vamos a pedir a este modelo, que tenemos esta posibilidad en esta instancia en la cual la definición es todavía tan flexible, tenemos la posibilidad de dotarla de sentido y pedirle cosas y poder nosotros dotarla de sentido. Y en esto la importancia de poder romper los hilos tanto disciplinares como sectoriales para poder pensar un proyecto más integral, misión orientado. En tercer lugar, esta idea de que si todo es bioeconomía, nada es bioeconomía, ¿no? Y poder pensar que si estamos hablando de un mismo contenido, de algo que ya teníamos para adecuarlo en un nuevo envase o con una nueva narrativa, o si realmente es algo nuevo, y a esto es lo que nos estamos apuntando y eso es lo que nos gustaría que fuera, y que al ser un modelo en discusión, entonces tenemos esta posibilidad de poder participar en su definición y pensar hacia dónde lo queremos llevar. Finalmente, esto es una oportunidad de política pública para poder pensar una bioeconomía, y en palabras también de un actor, inclusiva por diseño, ¿sí? No relegarla como un efecto derrame, un spillover al final, y pensando que esto va a devenir eventualmente de la creación de
de puestos de trabajo o lo que sea, sino poder pensar realmente las dinámicas sociales, territoriales, productivas de manera más integral, definiendo los problemas en los territorios, incluyendo a las personas que los habitan, que viven, se desarrollan en ellos, los procesos de construcción de capacidades locales, cómo podemos ampliar esta participación de actores, de experticias y de saberes, generando instancias de diálogo más amplias. Y finalmente, también en esta autoexclusión disciplinar, en la cual normalmente las ciencias sociales no participan de este tipo de discusiones, también mencionar que nosotros venimos trabajando desde distintos ámbitos en este tipo de temas y que tenemos herramientas para aportar y para poder sumar y también poder construir, problematizar y demás en este debate. Así que bueno, espero no haberme pasado con el tiempo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. Muchas gracias a vos, Gabriela. Bueno, y al equipo de trabajo que también está participando en esta investigación. Nos quedamos con la metáfora del Superman bioeconómico, entre otras cosas. Bueno, finalmente la última presentación estará a cargo de Miguel Lenkiel. Miguel es abogado, es magíster en Relaciones Internacionales y PhD en Economía Política por el MIT. Es actualmente asesor de la Secretaría de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y director del Programa de Desarrollo, Innovación y Sociedad de Flaxo Argentina. Entre 2009 y 2014 ejerció como director de esa sede y entre 2006 y 2009 como analista principal de la oficina del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Se ha desempeñado también como consultor de la Escuela de Negocios de Harvard, como consultor del BID, del IDRC, el Banco Mundial, CEPAL, FAO, OIT e INTA, entre otras instituciones. Es docente en Flaxo, en la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de los Comechingones de San Luis. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas en los temas de cooperación internacional para el desarrollo, planificación y organización productiva, políticas de ciencia, tecnología, innovación y bioeconomía. Miguel nos va a hablar sobre políticas públicas y en particular el rol de los sistemas de CTI para el desarrollo bioeconómico y la producción de conocimiento. Adelante, por favor, Miguel. ¿Ahora? Perfecto, bárbaro. Bueno, primero que nada agradecerles a los organizadores, instituciones organizadoras, por la invitación a participar. Me parece una iniciativa esencial en este tiempo. Segundo, también agradecerle a los expositores previos, porque en cierta forma, por un lado me ahorran parte del trabajo en mi presentación, que está compactada, y segundo, que dejan picando sobre todo algunas de las cuestiones que se presentaron en la última parte de la última presentación, que voy a tratar de dar respuesta en la presentación. Posiblemente deje más interrogantes que respuestas, pero bueno, tenemos en todo caso la sesión de preguntas. Bueno, yendo un poco si se quiere, a lo conceptual, tratando de pasarla, no era tan corta tampoco. Bueno, perdón. Mi abordaje va a ser a partir de el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del modelo bioeconómico. Y acá aparece un primer punto que, bueno, acá está explicitado que las capacidades en ciencia, tecnología e innovación son un activo central de lo que podría conceptualizarse como bioeconomía. En ese sentido, si bien no hay un consenso único o uniforme sobre qué se entiende por bioeconomía, sí creo que hay un cierto mandato o obligación de pensarlo desde la perspectiva de un país en desarrollo o en vías de desarrollo. Vimos a través de las presentaciones
que muchas de las conceptualizaciones vienen de países u organismos internacionales, países centrales u organismos internacionales, y creo que es un país que tiene asignaturas pendientes claras en materia de desarrollo, quizás deberíamos hacer un esfuerzo en ese sentido. Desde ese punto de vista, el concepto disparador es que estamos pensando cómo lo que venimos trabajando desde particularmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se está elaborando el Plan 2030 y uno de los desafíos es precisamente la bioeconomía para el desarrollo regional. Bueno, en realidad lo consideramos como un modelo tecnoproductivo que tiene varias premisas. Obviamente uno tiene que ver con la agregación de valor a los recursos naturales renovables, a la biomasa, tanto aguas arriba como aguas abajo, digamos, rompiendo esta dicotomía entre lo que es el desarrollo basado en recursos naturales o el desarrollo industrial, que permeó mucho el debate en términos de desarrollo en Argentina. Un segundo componente que también fue mencionado de distintas formas y que yo lo circunscribo a la idea de que este concepto de nuevo modelo tecnoproductivo, otro de sus componentes centrales, es en la incorporación de la noción de economía circular, muy asociado al tema de sustentabilidad. Y el tercer componente es que esta agregación de valor es intensiva en conocimientos científicos tecnológicos, y yo diría nuevos conocimientos científicos tecnológicos, y de ahí la importancia o la relevancia que tiene esto como una premisa para el concepto que podemos pensar como concepto, si se quiere, un poquito más marco de lo que es la bioeconomía pensada de Argentina. De ahí en realidad hay un primer punto que tiene que ver, y voy a tratar de ir rápido, tiene que ver con el tema de la biotecnología como tecnología, si se quiere, predominante, como tecnología, como disciplina central dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, pero en realidad lo que se está verificando, y se mencionó también, es la convergencia entre diversos campos disciplinarios, o sea, concretamente la nanobiotecnología, diversas químicas, diversas ingenierías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que desde este concepto hay una idea desde el punto de vista disciplinario, científico-tecnológico, hay un concepto de multidisciplinariedad o interdisciplinariedad en la noción misma del labor. Desde este punto de vista, la generación de estas nuevas capacidades científico-tecnológicas, yo creo que tiene algunos matices que vale la pena señalar. Uno es el tránsito, conceptualmente, digo, ¿no?, de las ganancias de eficiencia / productividad a los efectos de triple impacto de los cuales ya se habló, obviamente económico, productivo, ambiental y social. Segundo, que tiene un carácter abarcativo en términos de que involucra a todos los eslabones de una determinada cadena de labor. No solamente de una cadena de labor de valor, sino que el desarrollo de este modelo tecnoproductivo implicaría la extensión y eventual articulación de esas cadenas de valor. Es decir, pasaríamos más de cadena de labor, de valor, perdón, si se quiere, lineales, a la configuración de redes de valor, de creación de valor, lo cual no es, implica obviamente transformaciones desorganizacionales, tanto a nivel micro, como también en un impacto más general en la configuración de la propia matriz productiva del país. Y tercero, que la producción de estos conocimientos o la generación de estos nuevos conocimientos científicos tecnológicos tiene un tránsito, yo diría, aún de una relativa estandarización, en el sentido de que hay que ser desarrollados y apropiados de manera
customización, digamos, en el sentido de que, y esto viene asociado a un cuarto ingrediente, yo diría que hacia el concepto de modelo tecnoproductivo bioeconómico, que tiene que ver con la agregación de valor en origen. Y ahí, obviamente, y pensando particularmente en un país como Argentina, obviamente lo que tenemos es una fuerte heterogeneidad, tanto, y voy a volver sobre ese punto, tanto en materia de disponibilidad de biomasa, como en materia de las capacidades para la transformación y uso eficiente y sostenible de la misma. Entonces, desde ese punto de vista, la generación de estos conocimientos implica dos ideas fuerzas. Una que tiene que ver con procesos, la transformación de procesos basados en una concepción lineal del desarrollo científico-tecnológico, donde hay thinkers y doers, por decirlo de alguna forma, a una idea de coproducción. Ya voy a volver a este concepto cuando bajemos a lo regional. Y esto sumado, adicionado, da que desde el punto de vista de lo que mencionaba Gabriel recién, en el sentido de un marco más integral y considerando que la intervención pública, el rol de las políticas públicas es fundamental para la generación de estas capacidades científico-tecnológicas, plantea o sugiere la configuración o la redefinición de una nueva lógica de intervención pública. Bueno, voy a la siguiente y perdonen por la brevedad. Bueno, para la generación de estas capacidades, ¿dónde nos encontramos parados hoy? Yo diría que, partiendo de la premisa que no está explicitada acá, pero que todo el mundo la conoce, de que Argentina tiene una amplia y rica disponibilidad de recursos biomágicos, heterogéneos, etcétera, etcétera, también tiene, yendo al otro lado de la ecuación, tiene una dotación considerable de capacidades en disciplinas científico-tecnológicas biobasadas que son claves para el desarrollo del modelo. Obviamente, la biotecnología no es, pero también hay áreas y tenemos el ejemplo típico de el desarrollo de variedades de semillas, como es el caso paradigmático, pero por otro lado hay otras áreas de conocimiento científico-tecnológico que serían importantes para el desarrollo de este modelo productivo, donde existe un grado de desarrollo menor, relativo menor, e inclusive pueden existir áreas de vacancia. Es decir, es necesario que en la creación desde el punto de vista del aporte de la ciencia y de la tecnología, atender estos, si se quiere, desequilibrios entre algunos dominios disciplinarios y otros. Por otro lado, también creemos que, aún partiendo de ciencia y tecnología, y tomando la biotecnología como disciplina central y no única, también se plantea la necesidad de articular estas disciplinas, estos conocimientos, o la generación de estos conocimientos biobasados con otras disciplinas también que son concurrentes y que pueden ser concurrentes desde el punto de vista bioeconómico. Y estoy pensando estrictamente, para poner un ejemplo, con el caso de las tecnologías digitales, que de alguna forma se pueden articular y fortalecer el impacto de los conocimientos científicos y tecnológicos biobasados en el desarrollo de modelos productivos bioeconómicos. Y el tercer elemento en el que me parece importante es que, si bien de la casuística no se construye necesariamente un marco general, sí el aprovechamiento, el aprendizaje a partir de experiencias productivas bioeconómicas previas puede dar pistas para la construcción de este marco general o más abarcativo que desde el punto de vista de la generación de los conocimientos científicos tecnológicos.
Ahora sí me gustaría detenerme en este punto particularmente, me quedan 3 minutos, y yo creo que así como tenemos activos y oportunidades, tenemos déficits. Y acá yo creo que hay un punto central y que nos remite directamente a un desequilibrio mayor que viene en Argentina de hace tiempo, que tiene que ver con los fuertes desequilibrios territoriales en materia de desarrollo, que cuando hablamos de conocimientos o de estos nuevos conocimientos o capacidades en materia de ciencia y tecnología, lo que encontramos, y hago un paréntesis para pasarle un chivo, digamos, es que hay una simetría muy fuerte en así como hay una heterogeneidad importante en la disponibilidad de biomasa o de recursos biomásicos, también hay una simetría muy fuerte en la distribución espacial de estas capacidades en ciencia y tecnología. Cuando uno mira, nosotros hicimos un relevamiento con nuestro coordinador, él en realidad fue el eje central del trabajo, que se va a presentar, ya, por eso decía que pasaba un chivo, en la semana que viene, en la reunión anual de la red PYMES, un mapa del potencial bioeconómico de Argentina, donde para simplificar y mencionar, ir al punto que quería, era que lo que nosotros encontramos es que hay, uno cuando mira el territorio y georreferencia, dónde están los puntos de producción de capacidades científicas tecnológicas, se ve una fuerte concentración en algunas regiones o áreas del país, y no solamente cuando uno lo mira a nivel país, sino también cuando lo mira a nivel más desagregado. Uno puede entrar a nivel provincial y encontrar que esas instancias de generación de capacidades científico-tecnológicas también tienen una distribución muy asimétrica en territorios más acotados. Le agregaría un tercer elemento, que es que eh, esto no solamente es cuando uno mira el sector público, también cuando uno mapea el sector privado y ve las capacidades existentes para generar procesos biobasados, bueno, también hay una distribución muy asimétrica a escala territorial. Obviamente esto trae como colación el tema de el abordaje territorial del despliegue de este modelo tecnoproductivo biobasado, algunos lo denominan bioindustria, otros industria biobasada, y cuáles son las políticas y cuáles son los enfoques para tomar en consideración estas tanto fortalezas como, si se quiere, debilidades. Pues cierro la siguiente y voy a dejar el último eje de intervención porque simplemente lo dejo un punteo porque no vamos a tener tiempo para entrar, ya estoy en los 15 minutos. Yo creo que acá hay dos, y simplifico, podemos volver, hay dos cuestiones que me parecen importantes. Y algo se mencionó, digamos, en varias de las presentaciones previas. La primera es, si pensamos en un marco integral de políticas de apoyo y partimos y nos planteamos a nivel nacional, obviamente la ciencia y tecnología tiene para contribuir articulada con otras áreas o dominios sectoriales de políticas públicas. Entonces, de alguna forma, un primer criterio es la idea de un enfoque de policy mix, donde la contribución de la ciencia y tecnología se ve potenciada por su integración y retroalimentación con otras áreas de política pública. Y segundo, esta articulación a nivel horizontal, si se quiere, y macro, más macro, también remite a uno de los puntos que hice en la última presentación, que tiene que ver cómo se coordina estas iniciativas de intervención pública con las iniciativas que están en curso a instancias territoriales más desagregadas,
a nivel subnacional. Digamos, la idea sería evitar un enfoque calidoscópico, por decirlo de alguna manera, y sistematizar de alguna manera, integrando tanto a nivel horizontal como a nivel vertical las estrategias, programas e instrumentos para el impulso de la bioeconomía. Pero cierro con esto y dejo el último punto, si lo pueden leer, y si no volveremos, si hay oportunidad. El modelo técnico productivo bioeconómico obviamente supone una alta dosis de innovación, por alguna de las cosas que dije. Ahora, una propuesta pensada desde un plan, marco más integral, debería pensar en tener como componentes una idea de geometría variable, digamos, en su lógica de intervención desde lo programático a lo operativo, y como punto de llegada, uno podría pensar que el emergente de todo esto sería la configuración, definición y configuración, identificación y configuración de ecosistemas locales o regionales de apoyo al desarrollo bioeconómico. Cierro diciendo que esto no es extremadamente novedoso, porque cuando uno mira, sobre todo en el caso europeo, muchas de las políticas nacionales de apoyo al desarrollo bioeconómico terminan con otra conceptualización, que es el tema de la conformación de bioclústeres en función de cómo se articulan estos distintos factores y además cómo cómo se gobiernan. El tema de gobernanza, evidentemente la posibilidad de generar estos ecosistemas regionales no es menor. Alinear intereses, etcétera, etcétera, constituye un factor clave para que estos ecosistemas regionales efectivamente funcionen. Entonces, cierro diciendo que señora Gabriela, que no es la única que enfoca estos temas desde el punto de vista de las ciencias sociales, y hay un lugar para todos. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, y bueno, quedo por supuesto dispuesto a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, y a los 4 panelistas. Ahora viene el espacio, digamos, de preguntas y respuestas o de reflexiones para cerrar el panel. Dalia Lewis se tuvo que retirar, tenemos la imagen de ella, pero no nos está acompañando en este momento porque tenía un compromiso que previamente había asumido, del que teníamos conocimiento. Deja sus saludos, y de hecho hay un intercambio muy interesante en el chat, pertinente también para conocer su opinión. A pedido de ella se lo vamos a transmitir. Bueno, también en esta línea agradecerle a las personas que nos están siguiendo y que están participando en el debate y en la caja de chat. Un par de preguntas de exposición, así que tengo preguntas primero para vos, Adrián. En todo caso, lo que les pedimos es si pueden no extenderse más de 5 minutos, así cumplimos como lo venimos haciendo también con el tiempo estimado y previsto para el panel. Entonces procedo, Adrián. Hay una pregunta en base a una diapositiva sobre el marco de políticas para el fomento y la promoción de la bioeconomía, que tiene varios elementos que tocan diferentes áreas como inclusión social, innovación, desarrollo territorial y diversificación productiva. Quisiera saber, Adrián, si puede dar ejemplos de países que están implementando de modo efectivo políticas integradas que coordinan diferentes ministerios. Y una segunda pregunta, además de estos países que coordinan políticas integradas, ¿cómo cree que se podría llegar a disminuir la presión humana sobre la biosfera, teniendo en cuenta la experiencia china de control de natalidad? A ver qué nos puedes decir, Adrián. Muchas gracias de antemano. Vamos a poner el cronómetro para autocontrol. Bueno, muchas gracias.
La idea de este diagrama, digamos, es un poco poner junto una visión sobre cómo se puede hacer o qué es lo que se debe buscar con la bioeconomía en términos de integración de políticas. Este enfoque se utilizó en la conceptualización de la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica fue lanzada recién se cumplió el primer año y se ha tratado digamos, con todas las dificultades que ha implicado la pandemia, el proceso de construcción de la estrategia finalizó el proceso de construcción de la estrategia finalizó en el marco de la pandemia, y todo lo que se ha desarrollado desde entonces ha estado marcado por eso. Entonces, un primer elemento ha sido la conformación y replicando un poco también la experiencia argentina, la replicación de la creación de un grupo de trabajo interministerial. Ahí participan los Ministerios de Ciencia y Tecnología, que ha sido el líder del proceso, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía y Comercio, y el Ministerio de Industria y Comercio, y el Ministerio de Ambiente. Y entonces eso es, digamos, un primer elemento a tener en cuenta. La estrategia ha tratado de integrar, no plantearse como algo nuevo, sino más bien como algo integrador. Entonces, tiene mucho vínculo con otras estrategias nacionales, como las en los que el país ha venido trabajando desde hace bastante tiempo, en los temas de biodiversidad, por ejemplo. El tema de cambio climático, de descarbonización, es otro elemento que se integra a través de la estrategia. El tema de energías limpias en general también, y temas de turismo sostenible, o todo lo que es el ámbito de los servicios ambientales. Entonces, es un proceso en construcción, yo diría que es un poco temprano para sacar conclusiones, sobre todo porque el proceso en el que se ha empezado la implementación de la estrategia es un proceso atípico, digamos, marcado por la pandemia. Todo el trabajo en el último año se ha hecho de manera virtual, entonces eso es un factor a tener en cuenta. Uruguay es otro país que está intentando hacer algo en esa dirección. Y aquí tal vez lo más importante, en el caso de Costa Rica al menos, como se visualizó, es que el país había venido desarrollando, digamos, desde hace mucho tiempo políticas ambientales, y por un lado, y políticas de desarrollo productivo y en el ámbito social, en términos de salud, de capital humano. Y la estrategia de bioeconomía plantea un escenario en el que se puede lograr de manera muy, digamos, integral, valga la redundancia, la convergencia entre esas políticas de desarrollo productivo y de desarrollo de capacidades y las políticas ambientales. Entonces, yo creo que concebir de esta manera las estrategias de bioeconomía, no como algo que nuevo, sino como algo que integra ámbitos de política que ya existen y con los complementos correspondientes en otros ámbitos que tal vez no estén tan fuertes, como puede ser en algunos casos el ámbito de la ciencia y de la tecnología, o la consolidación de un ecosistema de innovación. Y sobre la pregunta sobre China, yo creo que, ¿qué puedo decir? Es una situación muy particular como para plantearlo en este contexto, y honestamente no tendría así como, además ya me pasé los 5 minutos,
no tendría mucho contexto y información o opinión para dar una respuesta, pero lo que sí considero es que es un caso muy, muy excepcional. Gracias. Tenés el micrófono apagado. Perdón, estaba muteado. Entiendo, muchas gracias, Adrián. Entiendo que la pregunta de China tenía digamos, era el ejemplo, el control de natalidad, pero lo interesante también es, si tenemos tiempo luego, debatir otro tipo de políticas para disminuir la presión humana sobre la biosfera. Ahora, si quieren, pasamos, Gabriela, tenemos una pregunta para ti también. Dado que los recursos de origen biológico en la mayoría de los casos son bienes comunes, se pone ejemplo el territorio, el agua, ¿cómo se incorporan los sectores que tienen menor acceso a la propiedad de los mismos en el fomento o la promoción de la bioeconomía como actividad productiva definida sustentable? Si querés ¿Qué pregunta? ¿Cómo? ¿Querés que la reitere? Sí, por favor. Bueno, partiendo del caso que el recurso de origen biológico en muchos casos son bienes comunes, ¿cómo se incorporan los sectores que no tienen o que tienen menor acceso a la propiedad de estos en el fomento de la bioeconomía como una actividad productiva sustentable? Bien, ok, ahora sí. Viste, cuando a veces las preguntas son tan largas, hay que está bueno volver a verlas desde el principio, para ver a dónde van. Bueno, la verdad que es una excelente pregunta. Creo ahí que hay varios puntos. Por un lado está el rol de las políticas públicas en relación a la regulación de los recursos biológicos como bienes comunes, digamos, y eso es todo un componente que escapa al tipo de investigación que estamos haciendo con Nayelena en este momento. Creo que esto también es un problema de cuando empezamos a encarar este objeto, que es que uno empieza a trazar un concepto que es un concepto de político, una narrativa, un discurso, y en este discurso en particular, la cantidad de variables que se empiezan a entremezclar son enormes y termina siendo un conjunto inabordable, porque en realidad es esto, como modelo de desarrollo, es la discusión por el modelo de desarrollo productivo, es la discusión por la regulación, es la discusión por la propiedad, por quienes participan y quienes no participan de los procesos productivos y de las tomas de decisiones. Entonces, creo que todas estas cosas son aquellas cosas que se ponen en juego. La pregunta del cómo hacer para es una pregunta que en esta instancia, habiendo comenzado la investigación hace 3 meses, personalmente no tengo una respuesta de receta de política después de 3 meses de empezar la investigación, porque además no es, creo, una respuesta que uno tenga que dar a título individual. Me parece que esto forma parte de construcciones colectivas en términos territoriales y en términos participativos y en términos de discusiones participativas que tenemos que dar como parte de una propuesta y de un modelo de desarrollo. Así que creo que esa sería como la mejor forma de dar una respuesta a esa pregunta. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, hablando de preguntas difíciles, Miguel, me quiero atrever a pasarte un hierro caliente. Hay una discusión bastante interesante, muy interesante en el chat, que tienen que ver con fitosanitarios o agrotóxicos, digamos, el punto que tiene que ver con la agricultura moderna y el bajo intervencionismo, la agricultura ecológica. Bueno, sos conocedor, sé que sos conocedor de ese debate, y quisiera conocer tu opinión al respecto, así con trazos gruesos, ¿verdad? A ver qué opinión te merece para también dar respuesta y tomar lo que está surgiendo del diálogo entre las personas que nos están siguiendo. Sí, a ver, yo primero, como punto general, diría que no veo necesariamente una contradicción insalvable entre lo que es la bioeconomía. Por ejemplo, si la pensamos concretamente para la cadena agroindustrial, o si se quiere la producción agropecuaria en general, y la agricultura ecológica, digamos. Yo no veo necesariamente esos puntos de conflicto en la medida en que estos procesos de
agregación científico-tecnológica a la producción agrícola, de alguna forma contemple debidamente la dimensión de sostenibilidad de manera intrínseca al propio diseño del modelo de desarrollo. Eso digo en términos generales. En términos más particulares yo diría que tampoco hay que reificar, por decirlo de alguna forma. Es cierto que la bioeconomía, o el hecho de que la bioeconomía implica la generación de nuevos conocimientos científicos tecnológicos, pero no necesariamente excluye, y a veces necesita y complementa, la inclusión de conocimientos tradicionales. Digamos, la participación de pequeños productores, agrícolas, ganaderos, tienen a veces conocimientos que necesariamente son tácitos, pero que retroalimentan, digamos, los conocimientos, si se quiere, más de punta, científicos, tecnológicos. Entonces, desde esa perspectiva, y un poco ligando a lo que decía Gabriela recién, me parece que cuando yo hablaba de ecosistemas regionales de desarrollo bioeconómico, yo estaba pensando en un sistema integrado donde todos los actores tienen una participación en la generación de esas capacidades para el despliegue de este modelo tecnoproductivo. Puedo tener traer un ejemplo de otro campo y termino la pregunta. Hace una década, un poquito más, hicimos un estudio sobre el desarrollo de la maquinaria agrícola, particularmente aquellos segmentos de la maquinaria agrícola, como eran sembradoras especiales y pulverizadoras, que estaban teniendo un desempeño productivo y, si se quiere, productivo exportador muy significativo. Bueno, era una de las características que sustentaba esto, era yo diría la alta tasa de innovación que particularmente en el caso de las sembradoras se estaba dando. Bueno, muchas de las innovaciones se nutría a partir de sistemas de recolección, acceso a conocimientos que eran provistos por productores muy pequeños que uno diría no tienen el conocimiento científico-tecnológico, ¿no? Quizás no tenían el conocimiento científico-tecnológico, sí tenían conocimientos críticos para que esos conocimientos científicos tecnológicos que tenían que ver con las características del suelo, etcétera, etcétera, que eran conocimientos tradicionales de alguna forma, se traducían, se retraducían en desarrollos tecnológicos mucho más complejos, por ejemplo, en el diseño del tren de siembra de la sembradora. Es un microejemplo, pero tiene que ver con un enfoque muy participativo, donde todos los actores forman parte de la construcción de ese acervo de nuevas capacidades. Y también creo que sí está implícita en la pregunta, esto es muy lindo, pero después cómo se distribuyen los beneficios de esa innovación. Bueno, creo que también ahí hay que integrar, articular estos proveedores de conocimientos tácitos que se hacen explícitos y se traducen en desarrollos tecnológicos como activos participantes y beneficiarios de la distribución de la renta que generan las innovaciones que se ven en el producto final, pero no necesariamente tenemos la trazabilidad de todo el proceso y la contribución de estos. Bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, traté por lo menos, digamos. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que respondés lo que se puede responder en este marco, ¿no? Y con los pocos minutos que tenemos. Adrián, creo que querías también comentar algo. Me quedé con la pregunta de China, tal vez no lo había logrado entender, no era una pregunta exactamente sobre la política de control de natalidad, sino en otro contexto. Yo creo que el control de la natalidad es una opción para reducir las presiones, pero la misma China ha tenido que flexibilizar ese tipo de políticas. Yo creo que en el ámbito de la bioeconomía hay posibilidades, cambio de patrones de consumo, circularidad,
soluciones basadas en la naturaleza, apoyadas en la ciencia y en evidencia, sistemas alimentarios positivos con la naturaleza, son conceptos que se han venido discutiendo recientemente y que creo que son alternativas al control de la natalidad, o complementarias. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Adrián? Una cuestión Miguel. es que, digamos, dentro mismo del concepto de bioeconomía, en ese sentido, en un sentido relativamente amplio, no solamente es el aprovechamiento, es la regeneración de la biomasa, digamos, ¿cierto? Y la aplicación de estas capacidades científico-tecnológicas no solo van en maximizar cómo uno transforma la biomasa, sino cómo además genera y regenera las fuentes de biomasa. Y un segundo componente que está ligado también a lo que decía Adrián, es que más allá de que sea definido como un modelo tecnoproductivo, es un modelo tecnoproductivo y de consumo, digamos. Es decir, obviamente la posibilidad de éxito de este modelo va a tener que ver con respuestas por parte, entre comillas, del mercado o de la demanda, digamos. No es no solo la esfera productiva, sino también la esfera de la demanda. Ahí hay imperativos globales que tienen que ver desde la seguridad alimentaria al cambio de la matriz energética, un montón de dimensiones. Pero también hay parte de lo que debería ser la creación de capacidades, es atender el frente que tiene que ver con cambios sustanciales en las pautas de consumo, digamos, ¿cierto? Se mencionó de otra manera esta idea de que menos es más, pero es cierto, digamos, ¿cierto? Y no solo menos es más, sino qué es ese menos que consumo y que de alguna forma permitirían, sin necesidad de dar una respuesta china, a lo chino, digamos, en una de esas tratar de atender este equilibrio entre aprovechamiento más intensivo, más sofisticado de la biomasa, con su impacto productivo, con cambios en las pautas de consumo. Es más, si uno mira el mercado internacional, cada vez más es mayor la incidencia, cada vez es mayor la incidencia de pautas de consumo que prestan atención al tema de la cuestión ambiental. Todas estas cuestiones del etiquetado, etcétera, etcétera, son consecuencias de cambios de hábitos en los mercados, digamos, ¿cierto? Y entonces, me parece que hay que integrar esas dos dimensiones porque si no nos quedamos a mitad de camino. Gracias, Miguel. Y nos quedamos sin tiempo también, lamentablemente. Lamentablemente digo porque, bueno, esta parte del debate, del diálogo, en realidad se pone súper interesante y por eso la intención de la organización siempre de dejar un espacio abierto. Es un debate que tampoco se agota aquí. Tenemos, le recordamos a la gente que nos está siguiendo, un segundo panel también súper interesante en donde se van a tratar, digamos, desde otra perspectiva, pero cuestiones también lógicamente vinculadas con esto que venimos hablando. No me queda más que agradecerles sinceramente a los 4 expositores y expositoras por la presentación, el tiempo dedicado, la cordialidad y la calidad también de lo que los mensajes nos han transmitido. Y bueno, agradecerles a la gente que nos está siguiendo e invitarlos a continuar, digamos, en la programación.